¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en un día muy especial porque desde las 15 horas se va a estar llevando a cabo una sesión en homenaje al Papa Francisco, conocido acá en Argentina como Jorge Bergoglio, porque fue cardenal y también obispo hasta que en el año 2013 se convirtió en la máxima autoridad de la Iglesia Católica y en la madrugada de este lunes dejó de existir. Va a haber una sesión homenaje, se suspendieron todas las actividades en la Cámara de Diputados. Estaba previsto para hoy la interpelación a funcionarios por el caso Libra, también había una nutrida agenda de comisión hoy y mañana. Todo eso se postergó para la semana siguiente y a través de una resolución la Cámara de Diputados se adhirió al duelo que decidió el Gobierno Nacional de 7 días por la muerte del Papa Francisco. Por lo tanto, va a estar la bandera a media asta desde hoy y hasta la semana que viene. Me acompaña a mi izquierda Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Jessica? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, por lo pronto tuvimos la noticia de la postergación de las actividades y ya está confirmado que el espejo de las comisiones esta semana va a ser la semana que viene. O sea, las mismas convocatorias están publicadas ya, ¿no? Ya están publicadas, hubo una reunión de labor parlamentaria en el día de ayer con todos los jefes de los bloques y hubo un acuerdo generalizado, no solo con la sesión especial de homenaje del día de hoy que decías a las 15 horas, sino también en adherir, por supuesto, al duelo nacional y postergar a la semana que viene toda la actividad. Así que hubo acuerdo no solo de La Libertad Avanza, el oficialismo, sino también del resto de los bloques. La sesión del día de hoy de homenaje al Papa Francisco fue pedida por Unión por la Patria, pero bueno, va a contar con la presencia de todos los bloques seguramente. Nosotros nos vamos a los títulos del día. Fallecimiento del Papa Francisco. Diputados rendirá un homenaje en el recinto a partir de las 15 horas. Fallecimiento del Papa Francisco, se suspendieron también todas las actividades de comisión por el duelo de 7 días decretado por el gobierno, al que adhirió la Cámara de Diputados en acuerdo de todos los bloques. Caso Libra, la interpelación de funcionarios se postergó para el martes 29 de abril a partir de lo que decíamos recién, de la decisión de todos los bloques de pasar esta agenda para la semana próxima. Van a estar, hasta ahora están confirmados Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona para exponer ante el Pleno del recinto. Y bueno, y ayer tuvimos un día de acuerdo, como decía Jessica, tipo 6, 7 de la tarde, todos los jefes de bloque deambularon por la Cámara de Diputados, estuvieron en el despacho de Martín Menem y se decidió por unanimidad que esta semana lo mejor era posponer la actividad. Había mucha actividad de comisión, realmente entre hoy y mañana 6 o 7 reuniones, algunas claves, temas muy troncales como la reforma sindical, como la baja de la edad de imputabilidad, como la creación de la comisión por el caso Libra, como la emergencia de discapacidad. Iban a ser temas previsión tensos. También, previsión. Previsión social también, se iba a continuar con el debate sobre una nueva ley, en realidad si la continuidad o no de la moratoria. Y Jessica, todo se pospone para la semana que viene en una reunión corta donde hubo un consenso que, por ejemplo, todavía no vemos en el Senado. Creo que hoy recién se va a reunir y por ahora el Senado tiene actividades, lo define cada presidente de comisión. Acá no va a haber nada, ¿no? No, acá no va a haber absolutamente nada. Fue esta resolución que firmó Martín Menem, el presidente de la Cámara, para adherir al duelo nacional que dictó el Poder Ejecutivo. Y en el Senado hay que, o sea, sí está la resolución de media asta, pero había prevista una sesión, había idea de hacer una sesión el jueves para incluir ficha limpia y otros temas. Bueno, está la emergencia por Bahía Blanca, ¿no? Que ya sufrió la gravedad de un temporal, se perdieron muchas viviendas, bueno, además de vidas, por supuesto. Todavía está a la espera ese proyecto de emergencia que es para destinar recursos, o sea, es materiales, parte del presupuesto que tenga jerarquía para ir a Bahía Blanca. Bueno, todavía no pudo convertirse en ley porque falta la aprobación del Senado, pero bueno, con toda esta situación hay que ver si finalmente, porque además tengamos en cuenta que hay muchos diputados y senadores que tienen intención de viajar a Roma para también despedir al Papa. El sábado es el funeral. ¿Se sabe cuántos van a viajar?
No, yo no tengo el dato, por lo menos por el momento. No sé si es que van a definir, por ejemplo, si hay una comitiva oficial de parte del Congreso o si cada bloque define puertas adentro enviar alguna representación, ¿no? El funeral va a ser el sábado. El sábado. A las, creo que a las 10 de la mañana, Italia. Claro, en realidad es... No sé bien cómo es la diferencia horaria. Son 5 horas de diferencia. Ah. Claro, 17 horas de Italia, 10 de la mañana de acá. Eso sería más o menos. No, 10 de la mañana de Italia. 10 de la mañana de Italia y es verdad, son, bueno, en realidad acá sería la madrugada, si es así. Sí, no sé, 10 claro. de la mañana de Italia sería la madrugada de acá porque son un par de horas menos. Esto va a ser un funeral, se sabía ayer, comentábamos que entre 4 y 6 días tardan en organizarse los funerales de los papas fallecidos porque requiere de una serie de protocolos. Después hay alrededor de 10 días en donde va a haber lo que se llaman misas posteriores a el funeral y recién dicen el 5 de mayo empezaría el nuevo cónclave para elegir un sucesor. Entre el 5 y el 11 de mayo. Entre el 5 y el 11 de mayo y va a durar lo que tenga que durar, ¿no? Claro. Es muy interesante, estaba repasando el formato de elección que estuvo sin realizarse durante 25 años, ¿no? Porque entre 78, 78 y 2005 no hubo otro papa que no sea Juan Pablo II. Todos nos criamos, nuestra generación se crió con Juan Pablo II. Y claro, es por 2/3, pero si no hay acuerdo, se va flexibilizando el sistema. Por ejemplo, en algún momento quedan los últimos 2. Digo porque tenemos en Argentina el problema de que en el Senado, como es inflexible, es 2/3 o nada, no se puede hacer más nada, quedan un montón de vacantes y acá parece que alguna vez ocurrió esto, creo que hace varios siglos, tuvieron como 3 años para elegir un papa y acá se va flexibilizando hasta que un día sale la llama blanca con el Habemus Papa, ¿no? Yo vi, no sé si la viste, Mauri, la película Cónclave. No, ¿sabes qué estaba muy pensando buena, hoy? la vi hace un tiempo. Sí, porque se estrenó hace un tiempo. Bueno, ahí había coincidido en un momento donde estaba delicado de salud el Papa Francisco, pero justamente muestra, la película arranca que fallece el Papa y es toda la organización del cónclave que dura varios días y muestran todas las son negociaciones, cómo van acordando las distintas salas. Hay obviamente distintas salas dentro de la iglesia, algunas más conservadoras, otras más progresistas, podríamos decir. Bueno, está toda esa disputa y muestra y son varios días lo que sucede cuando hacen primera votación y no llegan a ningún resultado. Después van durante ese cónclave viendo, bueno, dejamos menos candidatos, van cambiando los candidatos, entonces de esa manera para intentar llegar a esos 2/3. Creo que esa es la forma, por lo menos la película lo muestran de esa forma flexibilizan. Hay una misa a la mañana, después se van todos los que no son cardenales y es pura rosca todo el día. Claro. Los cardenales se quedan a vivir ahí, obviamente hay un hotel, el famoso hotel de Santa Marta. Y con mucha reserva, no pueden tener ningún contacto con el exterior, digamos. Nunca te enterás cómo se llega a las negociaciones, pero bueno, algunas cosas se filtran porque en el 2005 todos recordamos aquella versión, nunca confirmada, pero luego finalmente verídica, o por lo menos verosímil, de que entonces Jorge Bergoglio tenía ya un acuerdo con varios cardenales para hacerse sentir en el cónclave en el que finalmente fue elegido Benedicto XVI. Cuando este renuncia, 8 años después, ese acuerdo de Bergoglio se amplió y se convirtió en papa. Es impresionante, yo creo que es de las figuras argentinas que vamos a necesitar tiempo para procesarla, porque que estén 15 siglos sin elegirse un papa que no sea europeo y que sea argentino, o sea, por fuera de Europa, y que sea argentino cuando no somos otra cosa que un país del tercer mundo para la consideración general, ¿no? O sea, eso está claro, más allá de el amor propio que uno pueda tener, somos un país en vías de desarrollo, pero aún así pudo romper con la tradición y tener un papado que obviamente estuvo signado por esta pelea contra el conservadurismo que dominó durante tantos años la iglesia, ¿no? Sí, y una iglesia que venía atravesada también de muchos escándalos. Claro, escándalos de malversación de fondos. Quedaron lejísimos el Batilix. Y también de las denuncias de abuso. Claro.
Bueno, todo eso, en ese contexto es que se elige que renuncia el anterior Papa y asume ese puesto el Papa Francisco, y hizo un cambio muy importante de esa parte hasta acá, con respecto incluso a la imagen, ¿no?, de la propia Iglesia, que se ve hoy en día con, bueno, la conmoción internacional, ¿no?, que ha generado su partida, y muchos desde líderes mundiales, desde distintas religiones, hay una reivindicación muy importante que, bueno, es producto un poco de todo su rol, ¿no?, durante estos años. No, tremendo. De hecho, me sorprendía hoy que las personas con las que había discutido mucho, como por ejemplo Donald Trump, quieren ir a Roma a despedirlo, quieren ir al Vaticano y le reconocían su lugar de luchador. También algunos sectores más de las iglesias europeas, donde él tuvo mucho roce también por ciertas tradiciones que querían sostener. También seguramente había mucho recelo, porque es el primer papa no europeo que había en muchos siglos y tomaba el rol de alguna manera de ser un pastor del mundo, de lo que considera son las costumbres humanísticas. Él se plantó en ese lugar y hoy leí una nota de algunos cardenales que habían sido un poco, de alguna manera, que habían perdido la batalla interna con él y decían, bueno, nosotros siempre vamos a decir que la Iglesia perdió poder, porque para ellos el poder de la Iglesia era mantener ciertas tradiciones, pero también tenemos que reconocer que abrió nuevos caminos, ¿no? Eso ya lo empiezan a reconocer quienes sufrieron de alguna manera su liderazgo, que era muy fuerte. Que tenía un liderazgo muy fuerte. Te cuenta la gente que lo conoce en Argentina, que se abrió caminos, ya sea en la comunidad jesuita como en el episcopado, haciendo valer su manera de ser y también sus convicciones. Va a haber aproximadamente 135 cardenales. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque hay un colegio cardenalicio, pero los que tienen más de 80 no pueden votar. Y claro, algunos cumplen 80 estos días, entonces no van a llegar y todos los días se tira un número distinto. La mayoría de los cardenales fueron nombrados por él, lo cual claro, como hoy revisa una eso, escoba importante, ¿no? El 80% que durante sus, que fueron 12, 13 años de papado. 12 años. 2 años de papado, se encargó de planificar una sucesión de alguna manera, podríamos decir, porque sí, casi el 80% fueron nombrados por él, de los cardenales granja, que son... ¿no? Movió la granja, ¿no? Sí. Montones de personas que consideraba que ya no eran positivas para la Iglesia fueron desplazadas, algunas de manera abrupta, según cuentan, y también nombró nuevos cardenales y realmente las iglesias argentinas lo que uno escuchaba era que también se removían, ¿no? Que los viejos obispos o los obispos tradicionales dejaban lugar a nuevas generaciones, que había un poco de ese lío que él pidió en aquella recorrida que hizo por Brasil, ¿no? Claro. Donde decía, fue su primer viaje ese. Su primer viaje, esto no puede ser una ONG, que bueno, eso a algunos los alarmaba y que creo que hoy un poco se lo empieza a reivindicar porque, como decía Jessy, la Iglesia, si bien todavía no está tan cerca como lo estuvo en alguna época de la gente, no hay tanta gente que la sienta cercana, tampoco hay esa lejanía que llegó a ver allá por hace 10, 15 años, ¿no? Claro, sí, bueno, por algo, bueno, hay un documental del Papa donde se muestra, bueno, su cercanía con personas no binarias que le dicen... Él reconoce la posibilidad de comulgar. Claro, exactamente. Bueno, está la otra imagen que le llevan un pañuelo verde. Y el también. costo interno que eso le trajo. Sí, que a veces a mí me daba bronca en lo personal que no se entendía cuando se le pedía más, que esa decisión le tiene un costo interno en Roma tremenda, ¿no? Bueno, se ve todavía en algunas columnas que hay en contra de él, los libros. Claro. Bueno, y son, digamos, los sectores más conservadores por ahí que estaban enfrentados al Papa Francisco, continúan, ¿no? No es que no existen más dentro de la Iglesia. Sacar la cabeza. O sea, están ahí, digamos, más allá de que el 80% de los cardenales hayan sido nombrados por el Papa Francisco, hay un sector que sigue creyendo que tiene que mantenerse las tradiciones. Bueno, algunos incluso dicen, bueno, algunos tienen más apertura con lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, también con el celibato. Me cuentan, Jessy, te estaba escuchando, que todo eso se debate también en el cónclave, ahí en la Capilla Sixtina, que después de la misa, como se van, empiezan a haber discursos de estos temas. Claro. Y a partir, qué lindo haber sido un mosquito y haber estado en 2013 y ver cómo Bergoglio fue ganando hasta llegar a, ¿no? Bueno, por eso es interesante, recomiendo ver la película Cónclave, que, o sea, uno siempre tiene esa curiosidad, ¿no? Saber cómo se llega a la fumata blanca. Bueno, ahí obviamente es una representación, no está, digamos, basada en hechos reales, pero
siempre esas películas nos dan una visión, ¿no? de cómo es internamente ese proceso. Bueno, y ayer obviamente empezaron los proyectos de resolución para homenajear de diferentes maneras al Papa Francisco y uno lo va a comentar Jessy. No, vamos a comentar... no. Dijeron que tenías acá el del diputado Adolfo Merbejo, proyecto para que el Salón Blanco, ¿no? No. Eso creo que va a venir después. Lo que vamos a repasar, si te parece, es hoy tendría que haber sido la interpelación a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Acá lo veo, me equivoqué yo, es verdad. No pasa nada. Era un proyecto que vamos a comentar seguramente, pero bueno, repito, ella va ahora a hacer otra cosa, que es comentar lo que hoy nos perdimos y vamos a tener la semana que viene, que tiene que ver con las interpelaciones. Que tiene vigencia, es para repasar un poco qué es lo que dice el reglamento acerca de las interpelaciones a funcionarios, que no es muy común. De hecho, hay pocos antecedentes históricos, digamos, por lo menos desde la salida de la última dictadura. En 2 o 3 oportunidades creo que hubo interpelaciones. No es algo habitual, pero el reglamento tiene todo un capítulo. No existía ni Diputados TV ni Senado TV. Claro. Entonces, a veces cuando uno escucha ciertas críticas a los canales, ¿qué pasa? Hasta antes tampoco existía YouTube, o sea que era muy difícil tener una estructura de un canal. Sí. Pero hasta antes de la posibilidad que tienen hoy las cámaras de transmitir, no había registro fílmico. A veces uno escucha y dice, bueno, pero puede filmar cualquiera. Si no filma nadie, no filma nadie y no queda nada. Y hoy es muy complicado organizar la interpelación a funcionarios porque no hay registro fílmico de las últimas interpelaciones. Claro, yo quise buscar ¿pero también. ¿Fílmicos? No, por eso digo, o sea, uno encuentra así notas por ahí. ¿Te fuiste a las hemerotecas? ¿Te fuiste no, tanto no llegué, ¿te fuiste a los canales de televisión? ¿Todo eso hiciste? Google. No, hice Google. Hice una primera búsqueda, si no hay que... En la biblioteca igual del Congreso tiene información, por supuesto, de todos estos antecedentes, claro, pero tampoco se puede googlear notas porque fueron en el 96 y Google empezó en el 98. Bueno, pero igual hay a veces más viejas. Los distintos medios fueron cargando, entonces hay una posibilidad de encontrarlos. Pero, ¿qué es lo que dice el reglamento sobre esta interpelación a funcionarios? Hay un capítulo, como decía, dedicado, que es el número 23, que se llama de informes y asistencia de los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo. Van del artículo 203 al 210 para quien quiera consultarlo directamente. El reglamento es un documento público que está en la página de la Cámara de Diputados. Y este es un resumen un poco de todo lo que es ese apartado y ese capítulo. Vamos a la siguiente placa para ver algunos detalles, porque dice, bueno, esta es una facultad, por supuesto, que está establecida en la Constitución Nacional, el artículo 71, pero además en el reglamento dicen, bueno, lo pueden solicitar los ministros del Poder Ejecutivo, el hecho de venir y participar de una sesión, tomar parte en un debate, que en los antecedentes, una de las visitas de el que era ministro en ese entonces, Cavallo, durante el menemismo, había pedido él participar de la sesión y poder dar ciertas explicaciones y hacer un ida y vuelta con los diputados. Entonces, decíamos, puede solicitarlo los ministros del Poder Ejecutivo o los diputados. Los diputados pueden pedir que venga uno o más ministros y secretarios. Es el caso de esta sesión donde se pide una interpelación a varios funcionarios. El pedido de los diputados puede ser oral y también escrito, que es también lo que estamos viendo con el caso Libra. Hay una serie de pedidos de informe que ya se giraron al Poder Ejecutivo y además se pidió la presencia en esta sesión especial y, por supuesto, cualquier pedido tiene que especificar los puntos a informar. Ahora vamos a la siguiente placa y, Mauri, te voy a contar lo que dice el reglamento, pero en este caso sobre cómo va a ser la dinámica en el recinto, que esto es una incógnita que muchos teníamos también y es parte de distintas conversaciones que viene habiendo entre los bloques que impulsan esta sesión para ver cómo llevarla adelante. ¿Por qué? Bueno, la sesión arrancaría, según el reglamento, con el presidente de la Cámara, Martín Menem, comunicando los motivos de la citación de los funcionarios. Lo primero es que le dan la palabra a los ministros. Les dan 1 hora para exponer a los ministros del Poder Ejecutivo y después se habla en el reglamento de que hay 1 hora para el diputado interpelante. Es decir, que hay un diputado que tendría que ser definido como representante de lo que es, bueno, todas las preguntas que se quieran hacer y va a tener ese diputado el mismo tiempo que tengan los ministros. Se insiste mucho en esto en el reglamento. O sea, si, por ejemplo, los ministros se extienden más de 1 hora, bueno, el diputado interpelante se puede extender por el mismo tiempo. Después hay una segunda ronda, dice el reglamento, de media hora de cada uno.
media hora de los ministros, media hora del diputado interpelante. Y se le da la palabra a todos los diputados que lo deseen, pero se establece un tiempo de hasta 20 minutos por diputado, dice el reglamento. Y lo último para comentarles es que el reglamento dice todo esto se puede prorrogar, estos tiempos se pueden prorrogar solo por una vez, y si hay algún orador que quiera hacer alguna rectificación o aclaración, también lo puede hacer solamente una vez y hasta por 10 minutos. Hubo algunas de los antecedentes que hay, pueden haber durado 11 horas, 12 horas. ¿Cuánto te parece que va a durar esta? No, la verdad, no hiciste sé. las cuentas? No, es que yo creo que depende mucho también de lo que terminen conversando los distintos bloques, ¿no? Porque si cada diputado, sin importar el bloque, puede hablar hasta 20 minutos, se te puede ir una sesión, no sé, larguísima. Entonces yo creo que ahí también está, digamos, la intención de muchos de los bloques que impulsan estas sesiones, que sea dinámico, que se pueda preguntar y responder rápidamente, digamos, para no dar lugar a que por ahí se eviten ciertas respuestas. Bueno, eso hay que ver finalmente cómo se termina acordando y quién puede ser el diputado interpelante, que hay que ver si se respeta eso el reglamento, que es lo que establece, bueno, entonces quién se puede no me elegir. estás tirando cómo organizamos el martes que viene. No, te estoy diciendo... De la tarde, no, claro, esto es puramente informativo, qué es lo que noche. dice el reglamento, y incluso puede haber intenciones, bueno, en algunas de estas sesiones de interpelación hubo intenciones de modificar el reglamento por esa vez. También, entonces, bueno, hay que ver, o sea, está todo por verse, esto es lo que dice el reglamento, veremos a qué acuerdos llegan los bloques que impulsan esta sesión para ver cómo lo organizan también. Entonces el martes que viene, recordemos, iba a ser hoy, pero se pospuso una semana. Martes que viene a las 14 horas la interpelación a funcionarios por el caso Libra. El tema de hoy es el homenaje al Papa Francisco a partir de las 15 horas, una sesión que va a haber aquí en la Cámara de Diputados y que fue pedida por el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, quien fue embajador en el Vaticano justo cuando Jorge Bergoglio se convirtió en Papa Francisco, y esto decía sobre el homenaje. Nos va a costar mucho llenar ese vacío, ¿no? Es la voz de los descartados. Palabras que él ha puesto en el vocabulario, ¿no? No existía esa palabra contra la cultura del descarte, la cultura del encuentro. Yo no sabía mucho qué significaba la palabra pontífice, pero con él me di cuenta qué significa, y creo que ese es el sallo que mejor le queda, el mayor constructor de puentes y destructor de muros, ¿no? Tanto los muros públicos como los muros individuales que cada uno nos quieren poner para ir construyendo una sociedad mucho más individualista y poco solidaria, como la que pregona el Papa. En ese aspecto, esa voz es una voz que se va a extrañar mucho. Y ojalá que el sucesor de Francisco continúe la teología de Francisco, de mirar el mundo no desde una visión eurocéntrica, sino desde las periferias, porque hoy somos más periferias que nunca. Y él lo dijo desde el primer día, han decidido elegir a alguien que viene del fin del mundo. Bueno, recordaba una de las personas, Valdés, que seguramente estuvo muy impactado aquel 13 de marzo de 2013, porque él conocía muy bien a Jorge Bergoglio, y bueno, eso le valió luego que Cristina Fernández de Kirchner lo nombrara embajador en el Vaticano, un cargo muy preciado de ese momento, porque eras embajador en el Vaticano, que recordemos un estado, del país que era del que provenía el Papa, ¿no? Ese es el lujo que tuvo Valdés, quien ayer fue uno de los primeros en pedir, como decía Jessica temprano, que no hubiera actividad y que hubiera una sesión homenaje. Él mismo presentó el pedido, iba a ser a las 13 en un primer momento y se pasó para las 15, y ayer hablaba con Diputados TV y también decía esto. Estaba con muchas ganas de venir a la Argentina, así que es duro que no haya podido venir. Yo me contentaba si el cuerpo de él podía descansar en su país, porque él tenía un gran orgullo de
de su Argentina. Viajaba con pasaporte argentino, nunca sacó el pasaporte vaticano. Era un cura malvinero, pedía por las Malvinas. Yo tengo una foto de él siendo papa con un cartel de Malvinas pidiendo diálogo al Reino Unido para cuando se cumplían, creo que en el 2015, claro, que se cumplían 40 años, 50 años del 65, que las Naciones Unidas habían declarado que Malvinas era colonia y la necesidad de diálogo entre el Reino Unido y Argentina. Un papa que tiene un concepto de patria que a mí me parece el concepto más lindo que escuché sobre lo que es la patria. Lo dijo cuando era Jorge Bergoglio, pero él dice, a ver si me la acuerdo, ustedes me están desafiando la memoria: oíd el ruido de rotas cadenas, ved en el trono a la noble igualdad. Esa es la patria, decía él. ¿Se dan cuenta? Lo aprendimos desde chico cuando nos enseñaron el himno. Ved en el trono a la noble igualdad. Esa es la patria. Eso me lo enseñó él. Claro. Escuchábamos a Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, hablar sobre la sesión que va a haber a las 15 horas en homenaje al Papa Francisco. Nosotros nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Seguimos en la bancada acá, segundo bloque, con toda la información de la Cámara de Diputados y a poco tiempo de una sesión en homenaje al Papa Francisco. Renovamos plantel en esta segunda media hora. ¿Qué tal, Leo Fredes? ¿Cómo te va? Hola, Mauri, ¿qué tal? ¿Y qué tal, Dani Romero? ¿Cómo anda? ¿Bien? Mauri? Un placer. Bueno, decíamos a las 15 horas hay una sesión en homenaje al Papa Francisco aquí en la Cámara de Diputados. Estamos ahora en el anexo, esto es en el Palacio. La sesión fue acordada por todos los bloques ayer en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fue una propuesta de Unión por la Patria a través del diputado Eduardo Valdés, que recordamos es ni más ni menos que un ex embajador en el Vaticano. Estuvo allí junto al Papa Francisco en el 2013, ni bien asumió Jorge Bergoglio, como sabemos que es su nombre y lo conocemos acá en Argentina, ni bien asumió como jefe de la Iglesia Católica. El primer embajador que tuvo el país fue Valdés, hoy diputado nacional y uno de los que seguramente se va a hacer escuchar y mucho en el homenaje que empieza a las 15 horas. El funeral, como decíamos hoy, va a ser el sábado y el presidente Javier Milei anunció que va a estar ahí, partiría el jueves. Quien tiene toda la data es Dani Romero. Sí, el jueves a la noche, Mauri. Esto fue confirmado hoy porque, bueno, todavía no estaba confirmada la fecha del funeral. Se confirmó que el acto funerario va a ser el sábado y a partir de ahí es que el gobierno decidió tomar un vuelo el jueves a las 22. El funeral va a ser el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana y se espera que, ahí estamos viendo en placa... 10 de la mañana, hora de... Hora, entiendo que del Vaticano, de Roma. Esto va a ser en la Plaza San Pedro y el presidente va a viajar acompañado de su gabinete. Si pasamos a la siguiente placa, él va a viajar con la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con el vocero presidencial, Manuel Adorni, con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había como una duda con respecto de eso, porque se entiende que tanto Bullrich como Federico Sturzenegger y el resto del equipo económico iban a participar
de la actividad que se va a dar en Washington, y ahora voy a hablar de eso. Y también, por supuesto, que se va a sumar el canciller Gerardo Bertain, que también va a asistir a acompañar al presidente hoy en una misa que se va a dar a las 16 horas en la Catedral de Buenos Aires. Esta es la información También que... recordemos que el secretario de culto, que es Nahuel Sotelo, va a estar antes, ¿no? Él va a viajar antes, creo que va a viajar mañana, si no me equivoco. Mañana va a estar ahí porque seguramente va a estar con los preparativos para la llegada de la comitiva argentina, que va a ser una de las más esperadas. Va a haber jefe de Estado de todo el mundo. Sí. De hecho, yo recuerdo, vos eras pequeña en el 2005, cuando fue el funeral de Juan Pablo II, ¿recordás? Sí. Fue casi toda la dirigencia política argentina, estuvo ahí en Roma, y es el último que se recuerda porque Benedicto XVI renunció en 2013 y por eso Bergoglio se convirtió en papa y creo que murió en el 2022, si mal no recuerdo. Hace un año y pico, y en ese momento no hubo un funeral, por lo menos muy concurrido, así que tenemos un evento que no vemos hace 20 años y del que obviamente va a ser parte el presidente Javier Milei, Sí, el presidente con un gabinete partido, porque se da que esto transcurre en simultáneo de este viaje que tenía programado el equipo económico a Washington, en donde se piensa que se va a encontrar con figuras muy importantes, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, como del BID. Va a participar el ministro de Economía, Toto Caputo, y su equipo de las sesiones de primavera del Fondo Monetario Internacional, y viaja hoy. Ayer preguntaba, y toda la agenda económica no se va a suspender por el duelo nacional. A diferencia de lo Viaja que fue... Caputo. Viaja a Caputo. Creo, pero la verdad es que tendría que rechequearlo, que Federico Sturzenegger también iba a participar. Por eso también estaba en duda la presencia de Bullrich, pero Bullrich finalmente va a viajar a Roma. ¿Sturzenegger viajaría a Estados Unidos? ¿Quién, perdón? Sturzenegger viajaría a Estados Unidos. Sturzenegger sería uno de los que también curioso viajaría. Porque no tiene un cargo que tenga que ver con una negociación pero económica. pero hay una cuestión, no pasa por la negociación económica. Entiendo que van a haber foros donde van a participar para a exponer, y Federico Sturzenegger fue invitado. Pero igualmente lo importante y la rosca central va a tener que ver con el ministro de Economía, pero esto se va a dar en simultáneo porque, como te decía recién, toda esa agenda económica no fue suspendida. De hecho, iba a ser... Recordemos hoy la interpelación a Luis Toto Caputo. Él no iba a asistir, tenía el pretexto perfecto con este viaje a Estados Unidos. Con la interpelación para la semana que viene hay que ver cómo se termina desenvolviendo eso. Pero en fin, este gabinete partido, la mayoría de los que pueden van a asistir y van a acompañar al presidente a Roma, justamente por lo que mencionabas recién. Por supuesto que la presencia de la política argentina va a ser muy importante. Todo el resto de la agenda que sí tiene que ver con la política fue suspendida. Se iba a anunciar un recorrido del presidente con Manuel Adorni. Iba a haber un acto en La Plata con Karina Milei y otro funcionario. Un congreso de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires hoy. Eso iba a ser hoy 22 iba a ser, y eso se trasladó seguramente para la semana próxima, porque claro, con este tema de que el funeral de los papas se tarda entre 4 y 6 días, me decían, no menos, desde el momento que se anuncia la muerte, en iniciarse, lo que hizo el presidente fue decretar duelo de 7 días, porque era lo mínimo que le iba a demorar el final de lo que para nosotros es un duelo nacional, que es la muerte de Jorge Bergoglio, porque es argentino, obviamente. Esto cuando ocurrió la muerte de Juan Pablo II, no se suspendieron actividades. Recuerdo que hubo alguna versión de que se iban a suspender algunas actividades, pero finalmente eso no ocurrió. Pero claro, es el fallecimiento de una figura, me animo a decir, Leo, no sé qué opinás, sí. La figura más importante de la historia. Mirá cómo te tiré eso así. Lo ponen como la figura más importante, el argentino más importante de la historia. No, ¿qué opino yo? Que sí. ¿Que sí? Opino que sí. ¿Por qué? Sí, porque es el Papa, porque es la Iglesia, porque es el poder que tiene, que un argentino llegue a ese lugar, obviamente está por encima de todo, en lo que es trascendencia, en lo que es, tenés algunas figuras argentinas que trascendieron desde lo deportivo, desde lo cultural, pero me parece que sí, que el Papa, no sé si vos coincidís, pero claramente sí. No era algo esperable para el sentido común nuestro en nuestra infancia, ¿no? Cuando veíamos a Juan Pablo II, nos imaginábamos que los papas venían de muy lejos. Muy lejos. Y no estábamos equivocados, porque hacía 15 siglos que no se elegía un papa que no sea europeo. O sea, que evidentemente lo más lógico era que no hubiera nadie de un país cercano y menos de este país, ¿no? Sí, por eso, ahora también en lo que es la sucesión, viste que son algún africano, o sea, es como que hay una... Ya se abrió el cerco. Sí, ya como que ya se salió de este molde europeo, que vos decís que uno siempre era lo clásico, uno lo veía como que lejos está, o sea, el Papa es algo que está allá y nunca lo veíamos cercano. Bueno, ahora parece que se abrió un poco el
universo y hay que ver qué pasa con el Sí, porque claro, se abrió, de alguna manera se subió la vara. Tienes que representar a todo el mundo, vas a volver a elegir. Esto ya se había hablado, según cuentan, en aquel cónclave 2005, en el que había versiones, comentábamos hoy con Jessy, de que Bergoglio tenía ya un grupo de aliados, ya había hecho su rosca y de que pudo haber sido elegido ese día. Esto, como no se sabe lo que pasa adentro, quedó en una versión que después, 8 años después, medio que se confirma, ¿no? Porque parte de esos cardenales son los que terminan avalando a su figura para que sea elegido papa. Bueno, en ese entonces ya empezaba una disputa de los países en vías de desarrollo con los países centrales por este eurocentrismo que habitualmente tuvo la Iglesia Católica y que el Papa desafió, ¿no, Leo? Sí, totalmente. Uno lee las crónicas, los más especializados te dicen que le dio una impronta a la Iglesia que venía un poco aplazada. Se dice que fue otros más críticos, por ahí te menoscaban un poco esto, pero si vos miras la mayoría coincide en que fue un papa un poco transgresor, se plantó con algunas cosas que muchas veces los papas prefieren soslayar o hacer equilibrio. Francisco se definió en algunos temas, de hecho en las últimas horas habló del tema de la inmigración, o sea, fue un papa. Siempre fue un tema de él ese, un tema que combatió y me parece impresionante, hoy ya empieza a agrandarse su figura cuando desde Europa, desde el Vaticano, que está en Roma, digamos, de alguna manera es como el patio trasero de Roma, ¿no? Uno que termina de caminar Roma y entra al Vaticano decía que Europa era posible a partir de corrientes migratorias de hace 3.000 años y que ahora estaba negando corrientes migratorias que genera el mundo como generaron en su momento las que hicieron ese continente, ¿no? Eso lo decía un papa. Sí, lo que fue Europa yendo a otros lados con motivo de las guerras que hubo y toda la crisis que pasó en su momento. Bueno, ahora sí está este camino inverso y Europa no queriendo parte de la inmigración. Bueno, allí Francisco dice lo que dice sobre este tema y otras definiciones que también hubo antes en otras que tienen que ver con conflictos en Medio Oriente, con otras cuestiones referidas a la pobreza mundial. ¿Quedaban algunas placas? Sí, solamente mencionar cuáles son los líderes del mundo que también van a asistir al funeral, al menos de los que ya están confirmados. Por un lado, bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también de Francia, Emmanuel Macron, de Italia va a ir la primera ministra Giorgia Meloni y también va a ir el presidente ucraniano Zelensky. Ahora, lo que también está confirmado es que Vladimir Putin no va a asistir al funeral, al menos no está en los planes según lo que había comunicado el vocero. Y recordemos que, bueno, la situación judicial de Putin tampoco sé si se lo permite, porque está acusado, bueno, de crímenes de guerra por la guerra con Ucrania y tiene una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, así que esos son... Cualquier país que esté adherido a la Corte Penal Internacional tiene la obligación de arrestarlo. Claro. Pues si él va a Roma, y imagino que Italia, en realidad Vaticano, si el Vaticano está adherido, o si Roma está adherido, que es donde está el aeropuerto, debería arrestarlo. Pero es interesante porque va a ir Trump. Va a ir Trump, sí, va a ir Trump, va a ir Zelensky. Me parece que eso es importante porque ni más ni menos que uno de sus principales detractores, ¿no? Sí, así que, bueno, va a haber una presencia política internacional muy importante en Roma, también va a haberla en Estados Unidos, en Washington, por lo que mencionábamos recién del viaje del equipo económico del gobierno argentino. Así que esa va a ser la concentración de la agenda, porque como bien estábamos mencionando recién, a partir de este decreto de 7 días de duelo, todo lo que es la agenda política quedó en suspensión, bueno, tanto de parte del gobierno como de parte del Congreso, aunque sí cabe destacar que hace unos minutos estaba terminando una reunión del PRO bonaerense, ¿no? Que esas negociaciones no cesaron, aunque todavía no hay ningún tipo de definición. Y un poco también lo que dicen es, no creemos que vaya a haber una definición, menos ahora por el tema del Papa, pero menos que nada antes del 18 de mayo, ¿no? Claro, de todas maneras es interesante porque mientras la Libertad Avanza tuvo que suspender o entendió que tenía que suspender ese congreso, lo que pasa es que era un poco un congreso a la vista de todos que se iba a hacer en La Plata. Sí. Esto me parece una reunión un poquito más cerrada, ¿no? Sí, una reunión cerrada, probablemente no haya ni foto ni comunicado. En el Senado, por ahora, Dani, no está suspendida la actividad, pero sí hay una resolución que firmó ayer Victoria Villarruel para decretar duelo y hay algunas versiones de una sesión homenaje, ¿no? Sí, eso se está hablando. Por supuesto que el foco en el Senado iba a ser ficha limpia este jueves, se preveía que se iba a convocar, finalmente nunca se convocó y ahora la idea pasaría al 8 de mayo. Pero no descartan, por supuesto, hacer una sesión en homenaje, tal cual como va a pasar hoy en la Cámara de Diputados. Hay que ver si... con lo que mencionábamos un poco antes, si va a haber legisladores presentes, ¿no? Claro, como se demora tanto esto de si hay sesión o no hay sesión, sí. Muchos senadores en este caso no sacan el pasaje y en el caso del Senado son 3 por provincia, casi nadie vive cerca,
O sea que, pero bueno, por ahí puede ser en minoría, qué sé yo. Hay que ver por lo pronto. Algún tipo de acto probablemente el Senado vaya a hacer. Como en nunca había homenaje al sido Papa. convocada la sesión, también fue todo muy caótico, ¿no? Porque la sesión Sí. no fue convocada. Decían que iban a convocarla, pero bueno, con el lunes con esta noticia Sí, no se convocó. hoy a la tarde iba a haber una reunión de labor parlamentaria justamente por esta sesión que se pensaba para el jueves por ficha limpia. Creo que se mantiene la reunión, pero justamente para ver qué pueden llegar a hacer para hacer algún tipo de homenaje para el Papa Francisco. Bueno, y hablamos de homenajes y empezaron a aparecer proyectos de resolución para homenajear al Papa Francisco y uno lo presentó un diputado de Unión por la Patria. Leo, ¿qué tenemos? Sí, tenemos justamente el diputado de Unión por la Patria, Adolfo Bermejo de Mendoza, presentando un proyecto en lo que tiene que ver. Bueno, hay mucho de expresar el dolor por la situación, acompañar, bueno, de esos hay un montón de proyectos como siempre, pero en este va concretamente a buscar algo, vos decís, de resolución, porque tiene que ver con el mecanismo interno de la Cámara, no es un proyecto de ley porque no legisla nada concreto para la mayoría de la nación. Pasa por esta Cámara nomás, a Claro, hacer pasa nada resolución. más que por esta Cámara, es resolución. El mendocino Bermejo de Unión por la Patria quiere darle el nombre de Papa Francisco a uno de los salones de la Cámara. ¿De cuál se trata? Del Salón Blanco, ubicado en la planta baja del Palacio, allí en uno de los patios internos. Dice Bermejo, no tiene nombre, creo, ese salón. En su momento Está pintado de blanco. Está pintado de blanco, por eso se llama Salón Blanco. Es donde se reúne habitualmente el bloque oficialista. Bueno, como no tiene lugar eso para también hay que reunirse. decirlo. Como no es un bloque histórico y como no viene de muchos diputados, siempre lo dicen ellos, somos 7, eran 7 senadores y ahora son 35 pero claro, como no tiene, en cuando realidad lo que no empezaron. tiene es una oficina asignada. Claro, Entonces entonces usan un salón que habitualmente es para conferencias y actos, pero Sí. nunca conferencias y actos importantes. Siempre es no, un poquito, siempre porque fue, es chico. sí. Bueno, se usa habitualmente para las reuniones de bloque de La Libertad Avanza. Porque hay otros salones más grandes, con mejor acústica, más Hay un cómodos. auditorio acá abajo donde estamos Claro, ahora. también acá, Pasos Perdidos, el de Elia Parodi, hay otros salones también más pequeños que se utilizan. Bueno, en este caso, Bermejo dice, vamos a poner a que está en su momento se pusieron los bustos de los presidentes. Allí recuerdo que hay un par de bustos de presidentes, se pensaba hacer como el patio de los presidentes, a ese que está ahí a la salida. En el patio, que Sí. es la antesala del Salón Blanco, hay un busto de Kirchner y un busto de Alfonsín. Claro, la idea era seguir poniendo un poco más, pero se frenó la iniciativa, creo que eso es de la época de 2015, Julián Domínguez o Emilio Monzó, más o menos. Pero Eso puede ser polémico porque hay quienes dicen que solamente tiene que haber bustos de quienes fueron presidentes de la Cámara. claro, exactamente. Porque ya tienen la Casa Rosada. O que fueron diputados, que pasaron por aquí. Hay toda una controversia para ver a quién poner y a quién no. Si una vez que ya fallecieron, obviamente, entonces tampoco hay tanto volumen, pero bueno, allí se espera que se continúe o no con ese tema. Mientras tanto, al Salón Blanco, Adolfo Bermejo pretende ponerle Papa Francisco. Dice, ahí tenés, mirá, ¿ves? Bermejo dice que fue el argentino más importante de la historia. ¿Vos qué decís? ¿Qué opino yo? Bueno, Bermejo opina que sí. Como van a opinar muchos esta tarde aquí en el plenario de la Cámara, seguramente por su fe católica. También dice que llevó consigo su identidad porteña a cada rincón del planeta. Dice Bermejo entre algunas de sus definiciones y también algunas más dando los fundamentos de este proyecto que seguramente tiene que pasar por la Comisión de Peticiones y por alguna otra para luego ver el visto bueno. Si querés alguna frasecita más, dice que no renunció jamás a la sencillez ni a su conexión con el pueblo y que eligió vivir en la residencia Santa Marta y que usó calzado común. Esto lo pone de relieve el diputado Bermejo porque parece que no era algo común hasta ese momento. Gracias, Leo. Gracias por esta placa. Nosotros seguimos ahora con una visita que tenemos acá en este momento. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias Bien. por la invitación. Bueno, estamos con la diputada Yolanda Vega, de Innovación Federal de Salta, que justamente es una de las diputadas que iba a ser protagonista esta semana porque es parte de la comisión del caso Libra, la comisión que iba a crearse hoy y mejor dicho mañana, miércoles, y finalmente va a ser la semana próxima. ¿Cómo espera esa reunión, diputada? Bueno, soy representante del bloque de Innovación Federal. Somos 2 diputados que estamos integrando esta
esta comisión, ¿no? Que se formaría de 28 diputados solamente. Y bueno, por el tema que todos conocen, que falleció el Papa Francisco el día de ayer, se suspendieron todas las actividades, toda la agenda que estaba programada para el día de la fecha, el día de mañana, se prorrogaron para la otra semana. En esta agenda, en la comisión, vamos a tratar de investigar, de averiguar qué es lo que pasó. Y bueno, como está integrada por diputados de los distintos bloques, seguramente que vamos a llevar muchísimo material a la mesa y vamos a poder llevarle un informe al pueblo, a la comunidad de los hechos, ¿no? Espero que podamos investigar y tener un informe completo para que puedan todos informarse de la situación, de qué es lo que pasó con Libra y qué fue, digamos, lo que quedó detrás de todo esto. Diputada, perdón, hubo mucha especulación en torno a justamente la conformación de esta comisión y cuál va a ser el rol de Innovación Federal. Se habla de este famoso empate 14-14. ¿Usted que sería, la tienen en cuenta como parte del ala aliada del oficialismo? La escucho hablar de investigar el tema de Libra. ¿Cuál es su posición con respecto de cómo tiene que funcionar esta comisión? Porque se habla mucho de un posible bloqueo, justamente. Principalmente de cuando se trabaja en comisión, se busca los antecedentes, los materiales y se trabaja en un proyecto, en un dictamen, con las herramientas necesarias. Y en este caso es igualmente un tema que fue planteado en sesión para formar esta comisión investigadora y que lleva a la misma situación de un trabajo normal que se viene llevando en el Congreso. Si bien nosotros los bloques provincialistas, somos un bloque provincialista donde representamos a nuestra provincia, está compuesta por diputados de distintas provincias. Ustedes estuvieron ausentes en la votación de esto, ¿no? Innovación Federal. Innovación Federal estuvo, creo. A ver, ya la verdad que estoy confundida con no estuvo en la votación. Estábamos, y bueno, había una polémica. Claro. Una especulación para ver qué posición iban a tener, si querían la comisión, si no la querían. Sí, nosotros por supuesto, ¿no? Queremos que se conforme, bueno, la comisión y se pueda funcionar preparar. Normalmente. No somos jueces, ¿no? No vamos a juzgar ni tampoco vamos a dictaminar si es culpable o no es culpable, sino que vamos a recabar información para poder realizar un informe y, en definitiva, el diputado que tenga las herramientas necesarias será el que hará la demanda correspondiente, porque nosotros no somos jueces, nosotros no somos el Poder Judicial, somos el Poder Legislativo, pero como se llamó a conformar la comisión investigadora, vamos a trabajar sobre ese efecto. Diputada, hay elecciones también en Salta pronto, ¿qué expectativa tiene? En general, en la provincia, solamente legisladores provinciales, locales, diputados y senadores en algunos departamentos, muy pocos legisladores provinciales. Sí, legisladores municipales, en la mayoría de los departamentos se hace una renovación parcial que por reforma de la Constitución provincial se dictaminó que las reformas se hagan cada 2 años, ¿no? Exactamente. Bueno, y hoy la convocatoria es tema Papa Francisco. ¿Qué expectativa tiene y qué mensaje va a llevar al recinto si es que le toca hablar? Sí, no, solamente unirme al dolor, ¿no? Con profundo dolor y tristeza de miles de personas en el mundo que hoy están dolidos por la pérdida de nuestra santidad, el Papa Francisco. Como católica lo he seguido siempre y que nos ha dejado muchísimas enseñanzas, ¿no? El Papa, yo creo que hoy se ha declarado asueto en la mayoría de las provincias, el presidente, y que es un argentino que pudo llevar realmente el tesoro que tenemos los argentinos de nuestros antepasados, de ese hombre de bien, de esa templanza, esa humildad y esa austeridad que tenía el Papa Francisco, un argentino totalmente al servicio con una gran vocación a Dios, el amor a Dios y a la humanidad. Un humanista, un Papa que en su cara, y veo las imágenes,
que genera amor, reconciliación, unión. Y es eso lo que él pregonaba y quería por todo el mundo cuando estuvo acá al frente de la Iglesia Católica, y que un gran ser humano, ¿no? Un gran ser humano que un argentino que lo vamos a recordar siempre, lo vamos a llevar siempre en el corazón, y que va a ser también motivo de inspiración. Estoy segura que va a ser motivo de inspiración para las futuras generaciones de lo que él venía, de los valores que él venía pregonando. Diputada, ¿qué expectativa tiene para este año que es electoral y que en algún punto hay mucha especulación en torno a si el gobierno va a querer impulsar reformas fuertes para este año o directamente se las va a ahorrar para el año que viene cuando amplíe su representación? Entiendo que bueno, también desde su espacio están impulsando una reforma previsional que bueno, puede llegar a generar también un eventual conflicto con el gobierno por el tema del déficit cero. ¿Qué cree usted que tiene que priorizar el Congreso este año? Sí, yo creo que es un gobierno, en primer lugar, totalmente distinto, diferente a lo que hemos vivido prácticamente los últimos 12 años, ¿no? De gobierno, 8 de Cristina, 4 de Alberto. Son reformas muy profundas, son miradas totalmente diferentes, ¿no? Y que ha sido votado, yo acá quiero resaltar, ¿no? Que lo votó en la mayoría de las provincias un 50, un 60, un 70% en algunas provincias. Y dicen que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Creo que si no unimos los esfuerzos los argentinos, perderíamos ya 3 años preciosos que tenemos que hacer el esfuerzo para que todos podamos salir adelante, entre todos, los representantes del oficialismo, los de la oposición y los que estamos en el medio, que queremos el bienestar y el bien común para cada una de nuestras provincias. Nosotros representamos a las provincias y venimos a trabajar en defensa de los derechos de nuestros pueblos, ¿no? De nuestra gente que nos ha votado para que los representemos en el Congreso de la Nación, pero trayendo también ese símbolo de unidad de los argentinos, porque nosotros desde el interior profundo vemos la desigualdad mucho más que ustedes. Quizás hoy en Capital o en provincia de Buenos Aires se están viviendo muchas de las necesidades que nosotros de años las traemos arrastradas, y que la desigualdad ha sido muy profunda en los gobiernos anteriores, donde los recursos nacionales que deben distribuirse con equidad no fueron distribuidos de la misma manera. No tenemos la misma calidad de servicio, la misma calidad de infraestructura. Nosotros tenemos un municipio, por ejemplo, te puedo hablar del municipio de La Merced, que está a 15 kilómetros de la ciudad capital, de Salta capital, que no tiene cloaca. Ninguna casa del pueblo de más de 10.000 habitantes tiene cloaca. Y eso es una injusticia que nosotros vemos, y eso es lo que nosotros tratamos de hacerle entender al gobierno, que tenemos que llevar esa igualdad. Y hoy nos toca estar de este lado como opositores, pero también con un símbolo de abrazar a esos argentinos que eligieron este gobierno y que hay que dejarlo gobernar, pero también poner límite en aquellas cosas y decir lo que no estamos de acuerdo. Y en las cosas que estamos de acuerdo, acompañar. Diputada. Y en las que no estamos de acuerdo, no vamos a acompañar. Y para eso presentamos cada uno de nosotros, los diputados que integran este bloque, nuestros proyectos de los distintos temas que se trataron y que por ahí se pueden decir que no estuvimos, no acompañamos, pero nosotros tenemos nuestros propios proyectos que también queremos que el resto de los diputados lo miren y lo vean, lo evalúen, y que no solamente siempre es bueno lo que se presenta a un diputado del bloque mayoritario o del oficialismo, sino que también nuestros proyectos sean tenidos en cuenta. Gracias, diputada, por la visita. Gracias, Leo. Gracias, Dani. Nosotros nos vamos a las 13 horas, sesión por el Papa Francisco. Mañana estamos acá de vuelta, mejor dicho, a las 15 horas, sesión por el Papa Francisco. Mañana nosotros a las 13 acá con la bancada. Hasta luego.